Intensidad Consciente. Bienvenidos. Este es un espacio para todas y todos los que sentimos mucho, amamos mucho, pensamos mucho, creamos mucho y buscamos mucho, pero que estamos en este camino espiritual, despertando conciencia, encontrando nuestras mejores respuestas. Si estás aquí es porque hay algo para ti. Gracias por sintonizar. Hablaremos de meditación, sanación, conciencia. Mi nombre es Yani Moreno y te doy la bienvenida. Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Yo soy Yani Moreno y estamos en Intensidad Consciente de Sanación Intuitiva. Estamos repasando algunas ideas sobre la intensidad y dónde podemos encontrarla. Y yo te estoy compartiendo algunas de mis experiencias sobre cómo la he trabajado, cómo lo he sanado o cómo lo he corregido, para que no sea una intensidad desbordada, sino que sea una intensidad consciente. Y bueno, estuve pensando en el orden de los temas que quiero compartirte. Ya te platiqué un poquito sobre el apego en esta intensidad. Y estaba en mi lista el tema de la herida de rechazo como el siguiente. Pero también está el tema de la energía sexual y la intensidad. Entonces me decidí porque hoy vamos a hablar de energía sexual. Y bueno, la energía sexual es una energía que todos tenemos. No solamente la energía sexual en el centro sexual, sino energía sexual es todo, es nuestra energía con la que vivimos, creamos y nos movemos en el mundo, pero difícilmente lo entendemos así. En un principio, para mí, la energía sexual, pues ha tenido muchos matices, ¿no? Pero al principio de este camino espiritual tuvo dogmas. Así que prepárate, tráete un cafecito. A lo mejor esta parte del episodio o este episodio va a ser algo largo, porque necesito explicarte cosas y solo te las puedo explicar contándote mi historia. Y bueno, no es tanto de ponerle teoría, ¿no? Pero digamos que es importante comprenderlo para que sepas a dónde voy. Y bueno, la energía sexual te decía que es todo, pero nosotros en el cuerpo físico la sentimos mucho como este deseo, este líbido o esta energía con la que muchas veces expresamos nuestra energía sexual. Yo tenía mucho pasando en mi vida. He vivido momentos en donde esta energía sexual ha sido muy intensa y abusada, muy abusada, y otros momentos en donde la he tenido súper reprimida, y otros momentos en donde la he disfrutado muchísimo, y donde he aprendido también, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? Nuestro campo de energía guarda toda esta información, toda esta vibración, y esta energía vital hace que todo esté funcionando en un orden perfecto. Estamos en un constante crear y muchas veces solamente vemos la parte sexual como la parte de compartir nuestra intimidad o nuestro cuerpo o nuestro placer con otra persona. Al principio es así, es lo que nos dicen, la sexualidad es compartir tu cuerpo, tus genitales con otra persona, ¿no? Y viene muy rebuscado, digamos, de dónde empieza a surgir esta parte sexual para todos, porque pues es lo que vamos aprendiendo en el camino, o lo que nos dicen los amigos, o lo que empezamos a experimentar como personas, y lo que viene contaminado muchas veces con la energía del no por. Y entonces es difícil comprender una energía sexual bonito, ¿no? Entonces pensémoslo así. Todos pasamos por esta intensidad a veces en la energía sexual cuando estamos empezando, estamos explorando. Y yo tenía pues esta vibración pues muy fuerte, muy, pues no sé si desordenada o desorganizada como tal, porque no era como que yo tuviera una promiscuidad o algo así, pero más bien era como demasiado fuerte. Mis primeras experiencias no fueron como tan guau, por decirlo así, pero llegó un momento en donde a mis 20s, la persona con la que yo estaba, vivíamos una energía intensa, muy loca, éramos mucho con demasiado, diríamos, y después de eso entró para mí un proceso, fíjense, muy interesante,
en donde yo conocí a los ángeles, entré a un grupo gnóstico y bueno, entraron los dogmas. Me entró como esta parte del cambio y de decir, no puedo hacerlo tan así, esto es demasiado, esto es pecaminoso, tiene que haber otra forma, ¿no? Y por supuesto que mi pareja no era como tan fan de ese cambio o de esa versión de la sexualidad. Y entonces, pues las cosas ya no estaban bien también. Terminé esa relación, hubo cambios muy radicales para mí y me cambié de casa, me mudé a otra ciudad. Como les comentaba, estaba en un grupo gnóstico. En este grupo gnóstico, la energía sexual es resguardada, no se derrama. Obviamente ahí se manifiesta, se expresa que cuides tu energía sexual, que no derrames el líquido. Obviamente pues, no hay posibilidad, ¿no? Yo no tenía pareja y estuve 5 años sin pareja. Durante esos 5 años, cero energía sexual, completamente reprimido. Y pues eso generó que yo tuviera como mucha frustración, empecé a subir de peso, me sentía mal, no salía, no conocía a nadie porque me conocía, ¿no? Había un fondo en mí que era muy intenso. Y terminé saliéndome del grupo, diciéndole a mi maestro que pues tenía que reconocer que era lujuriosa, ¿no? Esa era la palabra, o esa fue la palabra que usé, porque justo en ese contexto, el ser intenso sexualmente era lujuria. Lujuria total. Y entonces dije, no, yo no puedo estar aquí, no soy de aquí. Sentía que no estaba siendo coherente y congruente conmigo, con mi cuerpo. Mi cuerpo necesitaba, pedía, deseaba y yo no se lo daba, lo tenía reprimido. Estuve 5 años en abstinencia y fue muy intenso. Y verlo desde esa mentalidad, pelas, estuvo horrible. Me costó trabajo después recuperarme, pero lo pude lograr. Crucé varios procesos conmigo misma, acompañándome en esta sanación, siendo muy paciente. Y entonces, si se fijan, la intensidad, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Primero era muy intensa y era fuego, 20 años, pues claro. Y luego fue completamente cerrado, mal. O sea, me fui a los extremos, esa intensidad estaba, pero rebotando entre el muy y el menos, ¿no? Y entonces hice un pequeño periodo de sanación y de autosanación y de recalibración mental, porque justo era esa parte la que yo sentía que me daba en toda la torre. El cómo estaba pensando y el darme cuenta que, pues estaba alterado mi pensamiento. Ellos decían en ese grupo que cuando uno derrama la energía sexual, cosas malas pasan. Te enfermas, viene la carencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo decía, no, ¿cómo me voy a enfermar y demás? Pues sí me enfermé un día. No por estar con una persona, sino porque pensaba que me iba a hacer daño. Solo por pensar me enfermé. Estamos hablando de una combinación de creencias que te bloquean, te limitan muchísimo. Y para mi sorpresa, cuando yo me relajé y estuve sola conmigo, para mí, liberando mi energía, dándole permiso a mi energía, haciendo mis procesos de autotoque y demás, me sentí mucho mejor y me sentí muy expandida. Llegó dinero, llegó trabajo, estaba contenta. No era nada, pero para nada, lo que me habían contado en ese grupo o en donde yo había pasado por esa experiencia. Después estuve un tiempo, poquito, sola. Después de esa abstinencia, conmigo misma estuve un poquito de tiempo y luego conocí al gran amor de mi vida de ese entonces. Y entonces fue mágico. Empecé a tener una sexualidad muy especial. Él era una persona de conciencia, con energía trabajada, digamos. Y al mismo tiempo, cuando yo estaba como en esta experiencia con él, yo estaba despertando, estaba empezando mi camino espiritual con vocación y con conciencia. Es decir, ya me estaba empezando a dedicar a relajarme para empezar, ¿no? Y a entrar en este espacio espiritual. Con él yo vivía una experiencia muy bonita, veía luz, veía mucha luz, era una cosa muy mágica. Y me daba cuenta que mientras yo sentía amor, más brillaba esa energía. No entendía, por supuesto, qué significaba.
y él tampoco me decía mucho porque había cosas que yo tenía que descubrir. Él se va de mi historia y pasan muchísimas cosas. Vuelvo a estar sola un tiempo, pero ya con mi energía sexual un poco más liberada. Y luego empiezo a entrar como en este proceso de energía con la Madre de María Magdalena. Empiezo a descubrir algunas cosas que me pasaban cuando estaba yo conmigo. Y entonces empiezo como a darle otra vez intensidad, pero yo conmigo, para mí. Iba bien, pero después de un tiempo me di cuenta que se me estaba yendo de las manos, es decir, se me estaba yendo por completo. Y entonces fue donde entendí a qué se referían los gnósticos cuando decían que si derramas la energía, la pierdes. Hubo algún punto en donde yo en esos experimentos no entendía, no lo comprendía, no sabía que estaba haciendo algo equivocado, creyendo que estaba haciendo algo correcto. Y entonces en esa práctica y en esa experiencia, pues ¿qué crees? Que terminé dándome cuenta que sí, si llegas a un momento en donde si te excedes, si lo haces incorrecto, pues sí la puedes perder, ¿ves? Y entonces, bueno, experimentos. Si te fijas hasta donde te he platicado, he tenido mi intensidad sexual, he estado reprimida sexual, he estado suave y he estado muy explosiva, pero en todo momento me he dado cuenta o he observado. Entonces, ser intenso sexualmente es bonito si lo haces correctamente. Es peligroso si no lo controlas y te desbordas. Es generoso si lo combinas con tu pensamiento positivo, si lo alineas con tu corazón y le das propósito. Pero es súper negativo si lo vas desperdiciando en experiencias o experimentos que parecen algo bueno, ¿no? En resumen, la intensidad en cada uno de nosotros es un fuego, es importante, pero tenemos que saber ponerle esa chispa de conciencia para que entonces no se vaya al otro lado, ni te lastime, ni tampoco te vayas, como decimos en México, como gorda en tobogán, sin poderlo frenar y te des un sopetón. Todo esto ha sido parte de mi aprendizaje y como es un tema que me gusta, pues claro que he tomado cursos de tantra, he buscado información tántrica o de energía sexual, de alquimia sagrada, he trabajado en refinarlo, ¿ves? Porque si es algo que disfruto, lo quiero hacer correctamente y le quiero dar un propósito. Te voy a contar una de las cosas más bellas e íntimas de mi camino. En una ocasión, y esto a lo mejor a muchos no les va a resonar y van a decir, ¿qué? Bueno, pues resulta que en una ocasión estaba preparándome para hacer mi práctica de autotoque. Sentía que estaba acompañada de los ángeles y yo les preguntaba, ¿van a estar? Y me decían, sí, sí vamos a estar. Y ellos me decían, ok, te vamos a ayudar, principalmente Arcángel Uriel. Y yo, ¿cómo que me van a ayudar? Y me decía, Uriel, sí, te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Y él me decía, vas a respirar profundo, vas a retener el aire, vas a tocar de esta manera, y me explicaba cómo tocar, y vas a hacerlo a un ritmo, y me decía qué ritmo, ¿no? Y yo sentía como un poco el nervio de cómo va a estar el arcángel aquí conmigo, cómo es así, pues sí, ahí estaba. Fue una experiencia súper bonita. Y después de que me estuvo guiando, de que me acompañaba en la respiración y me daba como esta parte, lo que sentí fue una explosión de colores, muchísimos colores, y me dio una lección porque veía yo en mi pensamiento, en esta parte del centro, mi idea o lo que estaba viviendo. Era mucho amor, amor por mí. Estaba enamorada de mí, estaba conmigo, estaba expandida con mi luz. Y fue muy bonito porque entonces entendí que mientras tengas un pensamiento correcto, expandido, armonioso, alineado y poderoso, tus orgasmos, o mis orgasmos en este caso, son luminosos, son expandidos, son maravillosos y la energía no se pierde, se dirige, ¿ves? Ahí estaba la chispa y la conciencia. Entonces, a muchas personas tal vez no les va a gustar porque
Pueden pensar que los ángeles no tienen nada que ver con esto, pero tienen todo que ver. Si ellos te acompañan y te guían, pues así es. Y bueno, pues en resumen, esta parte de la energía sexual, ni muy ni tan, tiene que estar en el correcto, tienes que ir por el centro y disfrutarla con amor, con devoción, con cuidado, con respeto. Y bueno, finalmente después de varios ejercicios, de seguir aprendiendo y demás, hoy comprendo que la energía sexual es todo, que el placer está en todo, en todos los sentidos. Vivimos en un universo en donde hay muchísima sensorialidad y el orgasmo puede ser por el aroma, por los oídos, por el gusto, por el tacto, por todos lados entra el placer de saber, el placer de sentir, el placer de conocer, el placer de estar. Y entonces la vida es orgásmica, así. Y bueno, para cerrar este espacio o este día, te quiero contar que bueno, tengo un programa que se llama Renacer desde la alquimia sexual, en donde te acompaño a limpiar viejas heridas, viejos paradigmas, algunos traumas, para poder afinar esta energía sexual con algunos ejercicios, meditaciones, revelaciones, para que puedas sembrar la semilla de algo más. Y bueno, así las cosas el día de hoy. Te doy mucho las gracias de estar aquí, de haberme escuchado. A ver qué tal quedó, porque por ahí los perros ladraban, la mosca pasó, o sea, todo. Pero ya que me agarré camino, no quise detenerlo, no quise interrumpirlo, porque creo que sale como tiene que salir si me sigo y le doy y lo dejo ser. Gracias por estar aquí. Esto es Intensidad Consciente. Yo soy Yani Moreno y esto es Sanación Intuitiva. Besito y bendiciones. Namaste.